Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Muy buenos días, Víctor, allá en cabina. Buenos días a cada uno de aquellos que domingo tras domingo están en sintonía en esta programación, El Pregonero de la Verdad. Una entrega más hoy con ustedes, un servidor, Miguel Cabrera, esperando que el tema de esta mañana pueda ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Vamos de inmediato a tener una oración para dar el inicio formal a esta programación. Padre maravilloso, muchas gracias porque una vez más nos ha traído a este lugar para poder, Señor, hablar una porción de tu palabra. Te rogamos, Señor, de que estas que van a salir de mis labios no sean nuestras, sino tuyas, y que el mensaje transmitido pueda llegar a lo más profundo del alma y de los corazones de aquellos que estarán escuchando. Acompáñenos, quédese con nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, señores, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido ver una semana más. Estamos iniciando esta segunda semana del mes de agosto y le damos gracias a Dios por eso, por su misericordia, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por su misericordia, pues hoy no estuviéramos aquí. Gracias al Señor por eso. Lamentablemente muchos hoy no pueden estar dentro de lo viviente. Le damos gracias a Dios porque sí, nosotros podemos estar lamentando por aquello que no están. Así que aprovechamos la ocasión y la oportunidad para hacerle el llamado de que hoy es el día de la salvación. Ayer ya pasó, mañana es incierto, hoy es el día. Así que le invitamos a que se acerquen al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y es el único que nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Ustedes recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de un tema muy interesante y creo que a nosotros nos interesa mucho hacer ciertas aclaraciones. Estuvimos hablando acerca de los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. Es en el único libro donde se encuentra así de manera detallada, hablando de 24 ancianos. Pero realmente esto lo encontramos en otro libro de la Biblia. No así como habla Apocalipsis de 24 ancianos, pero sí encontramos con otros detalles en otros libros de la Biblia. Y el domingo pasado estuvimos viendo parte, ¿verdad? Estuvimos viendo parte de aquello en el libro de Isaías. Y hoy vamos a tener inclusive un complemento en el libro El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes. Si usted no conoce ese libro, si no ha escuchado hablar de él, si no lo has visto nunca, de manera fácil le invito a que entre a internet y ponga a sí mismo El deseado de todas las gentes. Libro El deseado de todas las gentes. Allí usted puede descargar este libro y léalo. De verdad es un maravilloso libro. Es una joya de libro. Y con el tema que nos concierne en el día de hoy, vamos a estar tocando una porción del último capítulo. El último capítulo. En verdad, desde el principio hasta el final, no tiene ni una sola letra de desperdicio. Es una joya, se lo garantizo.
De hecho, no sé quiénes de ustedes lo saben, pero hace un tiempo este libro fue elegido como la mejor biografía de Jesucristo. Participaron 25.000 libros y dentro de esos 25.000 este fue escogido número uno. Incluso fue escogido no persona creyente, sino por autoridades civiles. Imagínese usted. O sea, el libro es una joya. Entonces, el domingo pasado estuvimos viendo algunas referencias, algunos textos de interés con relación a este tema, los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. Estuvimos leyendo en el capítulo número 4, iniciando allí, en donde Juan tuvo una visión, ¿verdad? Y allí estuvo viendo un trono, ¿verdad? Y en ese trono había uno sentado, una figura distintiva como él lo describe. Pero alrededor de ese trono habían 24 tronos más, ¿verdad? Y en esos 24 tronos que estaban alrededor de aquel trono distintivo que vio Juan, pues habían 24 ancianos, pero también alrededor del trono habían 4 seres vivientes, ¿verdad? Y más adelante en el mismo capítulo número 4 encontramos de que los 4 seres vivientes, al igual que los 24 ancianos, se postraban y adoraron a aquel que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Aquel, o sea, hablando de uno. Sin embargo, en el capítulo número 5 encontramos entonces tanto aquel que está sentado en el trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, pero encontramos a alguien más. Encontramos a un cordero al lado del trono, ¿verdad? Que Juan observa cierta característica en el cordero que lo ve como que había sido inmolado, que había sido muerto. Entonces, todos sabemos en la Biblia cuando se habla del cordero, nosotros sabemos a quién se refiere, ¿verdad? En el antiguo Israel se utilizaban cordero para hacer sacrificio, pero todos sabemos que esos corderos que mataban para los sacrificios, ¿verdad? No eran más que una sombra, una figura, era un antitipo del tipo real que es Cristo. Por eso, cuando Jesús se le acerca en el Jordán a Juan el Bautista para ser bautizado, pues Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan lo identifica de una vez como aquel que representaba realmente la realidad, ¿verdad? Lo real de aquellas figuras que años tras años, durante muchos años, ¿verdad?, se habían llevado a cabo esos sacrificios. Ya aquí está el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, el verdadero sacrificio, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, eso no lo dijo Juan, pero lo dijo el mismo Dios. El mismo Padre lo anuncia en el momento que Cristo es bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y no fue la única vez, lo dijo otras veces. Recuerden ustedes cuando estaban en el monte Tabor, allá en la transfiguración, cuando el Padre habla, ¿verdad?, y le dice: este es mi Hijo amado, ¿verdad? A él oí. O sea, lo que quiere decir que en él está la autoridad. Lo que él diga, hagan, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones también que el Padre, ¿verdad?, testifica acerca de su Hijo. Una es por medio de Pedro. Cuando Cristo le pregunta, ustedes recuerdan en Mateo 16, Cristo le pregunta: ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos comienzan a decir, uno dice Jeremías, otros dicen que es Elías, otros dicen que es uno de los profetas. Pero a Cristo le interesa más saber qué opinan ellos, ¿verdad? Los más cercanos a Él. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y ustedes? ¿Qué ustedes creen que soy? Y ustedes saben que Pedro de una vez, ¿verdad?, que siempre estaba presto para accionar, para responder, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Óigame, maravillosa respuesta que da Pedro. Y Cristo entonces le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que estás en los cielos. O sea,
vemos otra vez como Cristo dice que fue el mismo Padre quien le reveló a Pedro de que él, o sea, Cristo, no era un profeta, no era uno de aquellos, no era Jeremías, sino el Hijo del Dios viviente. Y era importante que ellos supieran acerca de esto, ellos reconocieran a Cristo como el Hijo de Dios. Aquí Juan, pero ahora no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, el discípulo amado, como se le llama, ¿verdad? Juan ahora está observando a Cristo como el Cordero. Y debo recordarle que Juan conocía a Cristo, puesto que Juan había andado un tiempo con Cristo. Y de hecho Juan era, como era el discípulo más joven de los 12, él era el más joven, pues Juan se mantenía siempre más cerca de Jesús. Y de hecho muchas veces dice que recostaba su cabeza sobre Cristo. O sea, había una cercanía tierna y estrecha entre ellos. Esto no quiere decir que Cristo quería más a Juan que a los demás, para nada, no significa eso, sino de que Juan, al ser el más joven, pues siempre se mantenía. Ustedes ven que el hijo más pequeño siempre está o se le sube en las piernas a uno, o siempre quiere estar más cerca, o siempre anda buscando como el refugio. Eso hacía Juan. Al ser el más joven, pues se mantenía más cerca del Maestro de Cristo. Cierta protección. Eso es algo intrínseco del ser humano. Entonces, Juan observa aquí este segundo escenario en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde observa al trono, a Dios sentado en su trono, observa a los 4 seres vivientes y observa 24 ancianos. Y Juan observa que a la derecha de Dios, del Padre, que estaba sentado en el trono, tenía un libro, ¿verdad? Un libro escrito por dentro y por fuera. Y dice que estaba sellado con 7 sellos. Pero dice Juan que vio a un ángel poderoso que clamaba en alta voz y preguntó: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Cuando el ángel poderoso hace esta pregunta, no hay nadie aparece, nadie dice yo, nadie dice yo tengo el poder, o yo soy digno de abrirlo, o yo tengo la autoridad de abrir el libro y desatar sus sellos. Y como Juan observa y no encuentran a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda hacer esto, entonces Juan se fue en llanto. Juan no encontraba consuelo, y él mismo expresa estas palabras de la siguiente manera. Se encuentra en el verso número 4 del capítulo número 5. Dice: y yo lloraba mucho. Entonces, si lloraba mucho era que estaba desconsolado, o sea, tenía, óigame, una cosa que no lo dejaba o no le daba paz, por eso, porque no se había encontrado nadie. Y me imagino que Juan, wow, si no se encontró nadie, entonces el sacrificio fue en vano. No hay nadie digno de hacer esto. Me imagino yo, ¿no? Entonces dice: porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Oiga esto, ni siquiera mirar el libro. Entonces, en el verso número 5, hay algo le trae paz a Juan. Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: ¿sería que el ángel poderoso que tomó el libro y uno de los ancianos serían lo mismo? No lo sé. Hago una pregunta. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Le dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero, como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Está de más decir de que en Cristo fue puesta toda la autoridad para gobernar cielos y tierra, para dirigir todo lo que se hace. Está de más decir esto, ¿no? Bien, de hecho, si alguno tiene alguna duda, se puede ir al capítulo
28, perdón, del Evangelio de Mateo, y allí usted va a encontrar, 28-18, usted va a encontrar allí estas palabras precisamente de Cristo. Precisamente de Cristo cuando dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está de más entonces hablar o reabundar sobre esto, porque ya la palabra de Cristo lo afirma y es más que suficiente. Pero podríamos buscar quizás otra referencia. Se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el verso número 5. Capítulo 17, verso 5, que dice: Padre, ahora glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. O sea, todo ese poder que Cristo había tenido, ¿verdad? Por eso en la Biblia, en el mismo capítulo 1 del libro de Apocalipsis, se le llama el Todopoderoso, ¿verdad? Todo ese poder que Cristo había tenido antes de venir a la tierra, encarnarse, pues Cristo le está diciendo al Padre que se lo dé otra vez, que se lo devuelva. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que le devuelva todo ese poder, toda esa autoridad. Y Cristo pues entonces hace luego la afirmación en Mateo 28, 18. Muy bien. Hasta aquí viendo o repasando estas referencias, nos damos cuenta de quién era digno de abrir el libro y de mirarlo, ¿verdad? Y cómo hubo una interacción entre el Padre y Cristo para que Cristo viniera a esta tierra. Ustedes recuerdan que habíamos hablado que en el primer escenario, en el capítulo 4 de Isaías, donde Juan no observa a Cristo, donde Juan no observa ángeles, ¿verdad? Nos hicimos una pregunta y buscamos una respuesta en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando nos preguntamos dónde estaban los ángeles y dónde estaba Cristo. Ustedes recuerdan que Juan tiene una visión retrospectiva, ¿verdad? Hacia atrás, pero entonces tiene una visión hacia lo adelante, ¿verdad? Ya Cristo en el cielo. Pero vimos en Hechos 1, donde vimos de que los ángeles vinieron a la tierra a buscar a Cristo, ¿verdad? La nube blanca. Dentro de esa nube blanca se desprendieron una fracción equivalente a 2 ángeles que se pararon, ¿verdad?, detrás de los apóstoles, y viéndolos a ellos desconsolados, observando cómo se iba su maestro al cielo, entonces estos ángeles vienen a consolarlo y le dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado hacia el cielo, así mismo volverá. O sea, le hace la promesa del segundo advenimiento de Cristo nuevamente a esta tierra, ¿verdad? Y así como Cristo partió con un grupo, así mismo volverá y partirá no ahora con un grupo, sino con una vasta muchedumbre, en donde estaremos usted y yo. Por eso le hago la invitación, para que venga Cristo y nos preparemos y seamos parte de esa gran muchedumbre que irá al cielo con Cristo. Bien, entonces por eso vemos que en el segundo escenario sí Cristo, Juan lo observa, y ahora observa también ángeles. Y vimos en el verso número 11 del capítulo 5, cuando dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 10,000. Y entonces ahora, a diferencia del verso número 10 del capítulo 4, ahora en el verso número 12, ¿verdad?, del capítulo número 5, ahora hay una alabanza no solamente al que está sentado en el trono, sino a alguien más. Y note lo que dice: y decían a gran voz: el cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. ¿A quién? Y decían a gran voz: el cordero que fue muerto. O sea, ahora están adorando también al cordero. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en medio de ellos, ya subió al cielo. Y entonces había gozo porque Cristo había ascendido al cielo. Y aquí me detengo y voy a leer una cita que se encuentra en el libro que le mencioné ahorita, El deseado de todas las gentes. Vamos a ver qué dice. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. A los atrios celestiales. Óigame. ¿Todo quién? Todo el cielo
estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales, todo el cielo. Por eso que ustedes ven que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y todos esos ángeles, pues se postraron gozosos, ¿verdad? A adorar al Cordero. Y decían a gran voz: el Cordero que fue muerto es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ellos estaban felices y gozosos de que esto se hiciera, de ver a su maestro allá en el cielo. Sigue diciendo: mientras ascendía, ustedes recuerdan que vino un grupo de ángeles aquí a la tierra a buscar al maestro, a buscar a Cristo. Dice: mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Ustedes recuerdan que hablamos de un grupo, según Mateo 27, que fue resucitado cuando Cristo resucitó. Y cuando Cristo asciende al cielo, ustedes recuerdan que le dije que Cristo llevó consigo un grupo. Ese es este grupo que fue libertado en ocasión de la resurrección. Sigue diciendo: la hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Y al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda. Y aquí vamos a encontrar un salmo, ¿verdad? Un salmo que dice de la siguiente manera: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Dicen ello: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse la otra voz: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Entonces vimos aquí en la ascensión de Cristo del cielo, de la tierra al cielo, con esa multitud de personas que Él resucitó cuando Él resucita, cuando Él sale de la tumba. Ustedes recuerdan que cuando Cristo muere, con el terremoto fuerte que hubo, muchas rocas se partieron. Y esas rocas que se partieron fue una marca de aquellos santos que descansaban en la tumba, y que entonces el Señor lo había marcado para resucitar cuando Cristo resucitara, que eran las gavillas, o fueron las gavillas que Cristo subió al cielo para presentarla al Padre como una muestra de la gran multitud que ha de resucitar y que Cristo llevará al cielo luego de su segundo advenimiento. Bien, señores, entonces vamos a ver algo interesante. Vamos a leer otro párrafo de este maravilloso libro. Dice: allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Interesante. Ahora nos vamos a ir al libro de Isaías. Libro de Isaías. Vamos a ir allá, por favor. En el capítulo número 6. Lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Isaías, capítulo número 6. Vamos a encontrar allí ese texto interesante. Verso número 1, capítulo 6 del libro de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Ustedes recuerdan la lectura que tuvimos ahora mismo en el deseo de todas las gentes? Vayan haciendo en su mente la comparación. Verso número 2. Encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ustedes recuerdan los 4 seres vivientes. Estos son serafines. También son querubines. Dice: y uno al otro lado decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso.
toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de las puertas se estremecieron, y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca, y dijo: mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu culpa, y perdonado tu pecado. Entonces ahora viene una conversación, y dice, verso 8, después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? Dijo la voz del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Con quién estaba hablando el Señor entonces? Aquí estoy, envíame a mí. Escucha, Isaías, que alguien responde. Y dijo: ve y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Ustedes recuerdan que la semana pasada leímos esto en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, de que el mismo Cristo cumple esta profecía de esa conversación que se había tenido en el cielo, y ahora se cumple cuando Cristo está hablando con aquellos que le hablaba en parábola, ¿verdad? Por eso los apóstoles se acercaron y le preguntaron: maestro, ¿y por qué a ellos les habla en parábola? Entonces Cristo le explica y dice: entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado. Yo pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin habitantes, las casas queden desiertas y los caminos arruinados. Entonces aquí vemos esta conversación. La conversación no se tiene con Isaías. Isaías fue llevado en espíritu para presenciar en espíritu, para ver en visión, ¿verdad?, lo que allí estaba aconteciendo. El Padre tiene una reunión allí con su grupo, con su séquito, pero una conversación con su Hijo para determinar quién viene a la tierra, quién es que viene, quién viene a salvar la raza humana, a quién enviaré. ¿Quién viene a salvar? ¿Quién viene a ser el garante? Y por eso Cristo se ofrece y dice: envíame a mí. He aquí, envíame a mí. Yo voy, yo puedo ser el garante. Yo doy mi vida por ellos. Y Cristo viene. Vamos a ir a buscar otra cita bíblica que se encuentra en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas. Y allí lo vamos a buscar en el capítulo número 18. Capítulo 18 y el verso 18. Y allí también encontramos una conversación interesantísima, ¿verdad? Una conversación en el cielo. Y de verdad que yo les recomiendo que se lean esta historia, este capítulo, el capítulo 17 y el 18 del segundo libro de Crónicas. Miren, no tiene desperdicio y hay una enseñanza allí extraordinaria. Por favor, cuando ustedes tengan un chance, sáquenlo y léanlo. Vamos a ver. Capítulo número 18 del segundo libro de Crónicas. Y vamos a leer desde el verso 14. Desde el verso 14 para tener una mejor aclaración de lo que queremos ver aquí. Dice: cuando llegó el rey le preguntó: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o desistiré? Él respondió: subid, que seréis prosperados, serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿cuántas veces te haré jurar por el nombre del Señor que me hables solo la verdad? Entonces Micaías respondió: he visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, vuelva cada uno en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no me profetizaría bien sino mal? Entonces Micaías dijo: oí pues palabra del Señor. Escuchen, dice Micaías. Micaías era un profeta. Micaías era un profeta que
de estos profetas que aparecen quizá en un solo escenario, y Micaías aparece solo en este escenario. Y de hecho el rey lo tenía preso en un calabozo a pan y agua. O sea, imagínese usted. ¿Por qué? Porque como Micaías era un profeta del Señor y lo que le decía al rey no era lo que él quería escuchar, entonces este tenía 400 profetas que sí le hablaban mentira y era lo que él le gustaba, era lo que ellos le hablaban lo que él quería escuchar. Y estos sí estaban contentos con el rey y el rey estaba contento con las palabras que ellos le decían. Entonces, cuando Micaías le dice la verdad, él le dice, el rey le dice al otro rey Josafat, viste, te dije que no me profetizaría bien, sino mal. ¿Por qué? Porque le está diciendo de la derrota que va a tener si decide ir a la guerra. Pero lo interesante que quiero hacer notar aquí está ahora. Dice Micaías, he visto al Señor sentado en su trono. ¿Cómo vio Juan al Señor sentado en el trono? ¿Cómo vio Isaías al Señor sentado en el trono? ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Y aquí Micaías tiene la misma visión. Dice, he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército del cielo a su mano derecha e izquierda. Todo el ejército a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, a que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces aquí el Señor, vamos a decir, tiene una reunión con su equipo, ¿verdad? Para dilucidar lo que va a pasar aquí en la tierra, ¿verdad? Y quiero recordarle una cosa. Todo lo que pasa en esta tierra ya ha sido determinado en el cielo. Pero el hombre toma sus propias decisiones y por eso le viene el fracaso. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Entonces, dice allí, el Señor pregunta, el que está sentado en el trono pregunta, ¿quién inducirá, ¿verdad?, al rey Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, vaya a la guerra y sea vencido y caiga en la guerra. Entonces note que uno de los que estaban allí presentes, de manera rápida y veloz, se levanta, ¿verdad?, y habla. Pero antes de esto hay una discusión. Están dilucidando el tema. ¿Por qué? Note lo que dice el verso 19, última parte. Uno respondía de una manera y otro de otra. O sea, están discutiendo. Cada quien está dando su opinión de cómo hacerse. ¿Por qué? Porque el Señor aquí está haciendo un llamado para que alguien venga a destruir, para que alguien induzca, ¿verdad?, induzca a destruir al rey y a todo estos profetas mentirosos. Pero entonces los ángeles, o la mayoría, o todos los ángeles que están allí, o casi todos los que están allí congregados, no son espíritu de mal, sino de bien. Y por eso usted ve que uno dice de una manera, dan su opinión, pero las opiniones que esto dan, el Señor no la toma muy en cuenta porque ellos no están dando una opinión para mal, para muerte, para destrucción, sino para restauración y salvación. Y no es lo que se anda buscando en ese momento. Entonces note lo que pase, note lo que pasa ahora a continuación. Verso número 20. Entonces un espíritu se puso ante el Eterno. Se puso ante el Eterno y dijo, aquí está hablando Micaías todavía, o sea, Micaías está haciendo el relato de lo que él pudo observar en el cielo delante del trono de Dios. Dice, entonces un espíritu se puso ante el Eterno y dijo, yo lo induciré. Ajá, interesante. Yo lo induciré. ¿Y qué dice? El Señor le preguntó, ¿de qué modo? Aquí hay algo interesante. Porque hay un espíritu que se pone al frente ahora y se levanta muy orgulloso, muy, vamos a decir, muy seguro de sí mismo. Y dice, yo lo induciré. Y el Señor le pregunta, ¿de qué modo? ¿Y qué dice el espíritu? Verso 21. Él respondió, seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. ¿Tienen los ángeles espíritu de mentira en su boca? No.
No lo tiene. ¿Tiene Cristo espíritu de mentira? No lo tiene. Entonces, sigo diciendo, seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. ¿Cuáles eran los profetas del rey Acab? Recuerden los 400 profetas de Baal. Sigue diciendo, el Señor dijo, tú lo inducirás, ve, hazlo así. O sea, ve, hazlo así, tú lo inducirás, tú tendrás éxito, tú lo lograrás. Pero ¿quién ustedes creen que fue ese espíritu de mentira que se puso delante del Señor? Mencióname a alguien, aparte de los ángeles leales, que sea un espíritu de mentira. Satanás. Satanás se paró delante de Dios, o sea, Satanás estaba allí presente, y se para delante de Dios y dice, yo iré, yo lo induciré. Y por eso el Señor le dice, ¿y de qué modo lo harás? Y él le dice, seré un espíritu de mentira. ¿Quién es entonces el espíritu de aquellos falsos profetas que hablan mentira, que distorsionan el mensaje, la palabra de Dios? ¿Quién es ese espíritu de mentira? Es Satanás. ¿Quién es aquel que distorsiona el mensaje? Que dice, no, ya no es así, es asá. Ya no es sábado, es domingo. Ya no es el Padre y su Hijo. Son una Trinidad. En uno, y hace una confusión, un lío allí que no se sabe ni siquiera lo que enseña la Biblia, porque los distorsionan. Son espíritu, es un Ezequías, hijo de Kenana, se acercó, golpeó en la mejilla, y le dijo, ¿por dónde se apartó de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Micaías respondió, tú lo verás el día que entres de cuarto en cuarto para esconderte. Y así mismo pasó. O sea, Micaías profetizó y profetizó la palabra del Señor, pero ¿era con Micaías que estaba hablando el Señor? No, no era con Micaías. Micaías en visión, Micaías en espíritu observa, y se le da a Micaías la autoridad para que hable, lo mismo que se hizo con Isaías, lo mismo que se hizo con Juan en el Apocalipsis. Entonces, note que hay dos entes aquí, uno que es de salvación, que es de bien, y otro que es de destrucción. Aquel que es de bien, que es de salvación, es Cristo, que en Isaías dice, he aquí, envíame a mí, yo iré de nuestra parte, yo soy el representante del cielo allí en la tierra, yo iré para salvar. Pero Satanás aquí no se presenta como un ente de restauración ni de salvación, se representa como un ente de destrucción, de mal. Por eso ustedes ven que en la discusión uno decía una manera y otro decía de otro. No se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no estaban dando la opinión para destruir, sino para salvar. Pero cuando se levanta uno y dice, yo iré, yo lo induciré, el Señor le pregunta, ¿y de qué manera lo harás? Será un espíritu de mentira. Entonces el Señor lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque como era lo que el rey Acab quería escuchar, y era lo que escuchaba del espíritu, de la palabra de los profetas de Baal, entonces ese tuvo éxito. ¿Y qué hizo? Asimismo, Acab fue a la guerra, fue y se vistió como un soldado normal, y un soldado tiró una flecha al aire, y precisamente esa flecha le cayó al rey. Imagínese usted. Imagínese usted, ¿por qué? Porque lo que iba a pasar en esta tierra había sido decretado en el cielo. Por esa razón, todo lo que se determina en el cielo acontece en esta tierra. Bien, señores, antes de que ya se nos vaya el tiempo, vamos a buscar un último escenario en la Biblia. Un último escenario en la Biblia vamos a buscar, y ahora nos vamos a ir al libro de Job. Libro de Job. Y en el libro de Job se encuentran dos escenarios interesantísimos. En el libro de Job vamos a buscar el capítulo número 1 primero, y vamos a leer allí los versos 6 y 7. Libro de Job, capítulo 1, 6 y 7. Ustedes saben, creo que la mayoría de ustedes conocen la historia del libro de Job, lo que pasó y todo esto. 6 y 7 dice, un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Los hijos de Dios. Ustedes recuerdan que Satanás le arrebató de manera engañosa el liderazgo, ¿verdad? El dominio que se había puesto en mano de Adán y Eva, de Adán como representante, ¿verdad?
Y Satanás, por medio de sofisma, por medio de engaño, por medio de astucia, por medio de mentiras, que siempre ha sido un espíritu de mentira luego de haber cometido su pecado en el cielo, entonces le arrebata el dominio a Adán. Por lo tanto, él no es un representante legal. Él no es un representante digno. Él no es el verdadero representante. Por lo tanto, él se presenta al cielo porque dice, yo soy el dueño. El dominio lo tengo yo. Muy bien. Verso 7. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Esto nos dice a nosotros de que de tiempo en tiempo el Señor hacía sus reuniones para que rindieran, ¿cómo se llama esto? Informe, para así decirlo, rindieran un informe de lo que se estaba haciendo. Eso no significa de que Dios no sabía lo que estaba pasando, o que Dios no sabe lo que estaba pasando en toda parte. Dios lo sabe todo. ¿O acaso Dios no sabe la necesidad que usted tiene? Sin embargo, Él nos pide que oremos. Porque yo soy quien tengo la necesidad, pero yo tengo que buscar porque yo soy quien tengo la necesidad. Vamos a ver otra cita bíblica en este mismo libro. Ahora nos vamos a ir al capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos del 1 al 3. Dice lo siguiente. Otro día, o sea, aquí hay otra reunión. Dice, otro día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y Satanás fue también entre ellos. Otra vez. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, vine a representar la tierra, vine a dar mi informe. Ok. Verso número 3. El Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él, para que lo arruinara sin motivo. Entonces vemos aquí de que Satanás sí sabía que él no era el representante. Satanás sí sabía de que había alguien más de que representaba al Señor, alguien digno de ser el representante de Dios en la tierra. Pero ustedes saben que una vez Cristo viene, muere y resucita, ya Cristo es el verdadero representante. Cristo es quien nos representa. Cristo es quien toma el control. Por eso Cristo intercede en el cielo delante del Padre, pero también intercede en nosotros en espíritu para beneficio nuestro, para restaurar nuestros caracteres. Entonces vemos aquí estas dos referencias del libro de Job, de que de tiempo en tiempo el Señor hacía sus reuniones y sus representantes de los mundos entonces se presentaban allí para dar su informe. ¿Sabían ustedes que estos representantes estaban allá cuando Cristo, o cuando se determinó de que Cristo vendría a morir a la tierra, cuando se hizo el anuncio? Ustedes saben que ellos estaban congregados en el cielo cuando Satanás acusó a Cristo y acusó a los ángeles de servilismo. Vamos a leer en el mismo libro, El deseado de toda la gente, ya para concluir este tema. Vamos a ir al libro El deseado de todas las gentes y vamos a buscar en el mismo capítulo. Dice aquí, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, lo que leímos en Job, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia para celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. O sea, todos ellos estaban congregados allá en el cielo cuando Cristo asciende. Y ya ellos existían antes de que Cristo viniera a la tierra. Ya ellos existían antes de que Satanás cometiera el pecado. Ya ellos estaban allí. No fueron lo que Cristo llevó con él cuando ascendió al cielo. Pero sigue diciendo, pero con un ademán él los detiene. Todavía no.
No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias. ¿Quiénes? Aquellos que resucitaron con él como representante de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Estos ascendieron al cielo con Cristo en el momento que él ascendió. No son los 24 ancianos, porque ya los 24 ancianos estaban en el cielo. Dice, se acerca el Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Isaías 6, cuando dice, ¿a quién enviaré de nuestra parte? Entre ellos dos hay una conversación. Ustedes recuerdan el pacto eterno, ¿verdad? Sigue diciendo, habían unido sus manos en solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Yo iré de nuestra parte. Como el libro de Isaías. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Amén. Entonces dice, se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos ante el amado, delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron. Son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vimos aquí los representantes de los mundos, aquellos que también la Biblia le llama los hijos de Dios, y aquí el espíritu de profecía, el deseado de toda la gente, le llama los hijos de Dios. Pero también vimos que en Apocalipsis 5 los llama ángeles poderosos. Allí encontramos de que son los representantes de este mundo, pero el representante de este mundo es el mismo Hijo de Dios, aquel que fue y se presentó delante del Padre con aquella muchedumbre, con unas gavillas, ¿verdad? Como primicia y representación de aquella gran multitud que ha de descender al cielo con Cristo en su segunda venida. Dentro de ese grupo estamos tú y yo. Te hago la invitación, por si no lo ha pensado de esa manera, para que te haga parte de esa gran multitud que pronto iremos al cielo. Así que Cristo está trabajando en nuestro favor, y ya el Padre lo declaró. Los hijos de Dios son aceptos en el amado ante Cristo, por medio de Cristo ante el Padre. Así que muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por estar en nosotros, y te invito de que el próximo domingo esté en sintonía con nosotros, compartiendo la palabra de Dios con muchos que están escuchando esta programación. Así que muchas gracias por estar en sintonía, gracias por tu fidelidad, esperando que el Eterno pueda bendecirte por medio de Cristo grandemente. Vamos a concluir con una oración, y antes quiero decirle que si alguno tiene una opinión, si alguno tiene una pregunta, si alguno tiene algún aporte, pueden llamar a la emisora, como también aquellos que nos escuchan de manera por la página de Facebook, ¿no? En vivo, lo puede escribir por allí y con gusto lo estaremos compartiendo. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad. Te pido, oh Dios, que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé una semana maravillosa, pero que sobre todo, Señor, nos dé paz y nos ayude, Señor, a estar más cerca de Cristo. Gracias por tu maravillosa palabra, porque en ella encontramos la paz, la salvación que es tu Hijo. Danos, Señor, tu bendición,
y un día maravilloso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un maravilloso día para cada uno de todos.